Antes que la misa comience, el monaguillo necesita arreglar el altar. Primero, remueve el mantel del altar. Coloca las sacras en el lugar apropiado. La sacra más grande en el centro. La sacra del lavabo se coloca al lado de la epístola. La sacra del último evangelio, al lado del evangelio. El monaguillo enciende 2 cirios solamente para la misa rezada. Primero, el lado de la epístola. Después, el lado del evangelio. Sobre la credencia se debe poner las vinajeras llenas de vino y agua para la misa. El platillo para el lavabo y el manoterio. Una campanilla que toca el monaguillo durante la misa. Y si se distribuye la comunión a los fieles, se necesita un platillo de comunión. El misal se pone sobre un atril o un cojín, que está puesto en el extremo del lado de la epístola, paralelo al altar. El misal cerrado debe ser puesto sobre el altar, con las páginas hacia el lado del evangelio. Antes de poner el misal sobre el altar, el sacerdote debe revisar todas las oraciones apropiadas de la misa del día. También debe colocar las cintas para señalar las páginas apropiadas. La primera cinta se debe poner al introito de la misa. Si se debe usar el introito común, es decir, de la sección del común de los santos, otra cinta debe ser colocada en la apropiada colecta, secreta y poscomunión del día. La última cinta es puesta en el prefacio apropiado. Si hay duda de cuál misa se dice en tal día, el sacerdote debe consultar el ordo litúrgico del año. Ahora el altar está preparado y listo para la misa. Antes de decir la misa, el sacerdote debe rezar por un tiempo para prepararse espiritualmente. Hay varias oraciones al principio del misal, las cuales son dadas para este propósito. El sacerdote se dirige a la sacristía para vestirse para la misa. Antes de la misa, las vestimentas deben ser colocadas en la sacristía, en el orden opuesto en el cual deben ser puestas. La casulla primero, la estola segundo, el manípulo tercero, el cíngulo cuarto, el alba quinto, el amito por último. Cuando el sacerdote entra a la sacristía para vestirse, se lava las manos primero. Mientras se lava las manos, dice la oración correspondiente. Da Domine, virtutum manibus meis, ad abstrugendum omnem maculam, ut sine polluti alimentis et corporis variam tibi servire. El sacerdote entonces se acerca a la mesa donde están colocadas las vestimentas. Él debe usar zapatos negros, llevar la sotana y quitar su reloj. Puede quitarse la falla. Después, el sacerdote prepara el cáliz para la misa. La cruz que está en la base del cáliz debe estar así al frente. Si el cáliz no tiene cruz, el sacerdote debe notar alguna imagen o marca en el cáliz para que le sirva como punto de referencia. Esto debe ser así, porque el mismo lado del cáliz debe ser siempre usado cuando se echa el agua, el vino y se bebe la preciosísima sangre y las abluciones. El purificador se coloca sobre el cáliz con la cruz en el centro y los extremos caídos a cada lado. La patena se coloca sobre el purificador con una hostia grande colocada en el centro. La patena se cubre con la palha. Después el cáliz entero se cubre con el velo del cáliz para que el frente sea cubierto completamente. Por lo general se encuentran diseños decorativos al frente del velo del cáliz que deben estar al frente. El corporal debería haber sido doblado y planchado antes de la siguiente manera. El corporal se dobla primero en 3 partes. El tercio de abajo doblado hacia arriba y el tercio de arriba doblado hacia abajo. Después se dobla en 3 partes otra vez. Primero el lado derecho y luego el lado izquierdo.
Entonces el corporal doblado se coloca entre la bolsa del corporal, con los bordes abiertos hacia afuera. La bolsa del corporal se coloca sobre el cáliz, con el doblez cerrado hacia el frente y la abertura hacia atrás. Cada vestimenta tiene su propia oración, y el sacerdote debe decir esta oración mientras se pone la vestimenta. Él empieza con el amito tomándolo por las cintas y besando la cruz en el centro. Llevando la mano derecha sobre su cabeza, coloca el amito en la cabeza brevemente y empieza a decir la oración: Impone Domine capiti meo gallium salutis, ad expugniandos diabolicus incursus. Él se cruza la cinta de la derecha sobre la cinta de la izquierda. Se las pasa alrededor de la espalda y después las anuda por delante. Él se mete los bordes del amito como sea necesario para cubrir el cuello. Él enseguida toma el alba mientras empieza la oración correspondiente. De alba me Domine et munde cor meum, ut in sanguine agni de albatus gaudius perfua sempiternis. Después se pone la manga derecha y luego la manga izquierda. El monaguillo puede ayudar al sacerdote para asegurarse que el alba caiga bien y uniformemente a sus pies. El alba debe cubrir la sotana completamente. Después el monaguillo presenta el cíngulo que el sacerdote toma en sus manos y se lo pone diciendo la oración: Precinge me Domine cingulo puritatis, et extingue in lumbis meis humorum libidinis, ut maniat in me virtus continensit castitatis. Él anuda el cíngulo por el frente y lo jala bien, dejando las borlas colgadas en el centro. Él se revisa que el alba cuelga a la misma altura. El sacerdote entonces toma el manípulo, besa la cruz en el centro y se lo pone en el brazo izquierdo mientras dice la oración correspondiente. Meriare Domine, portare manipulum fletus et dolores, ut cum exultatione recipiam mercedem laboris. El manípulo debe ser colocado en el antebrazo, así el codo, pero no más allá del codo. Se lo fija con un alfiler. El sacerdote luego toma la estola y besa la cruz que está en el centro, mientras empieza a decir la oración correspondiente. Redi mihi Domine solum immortalitatis quam pedidi in prevaricatione primi parentis, et quam vis indinius acceduat tuum sacrum mysterium meria tamen gaudium sempiternum. Se la pone sobre el cuello con la cruz en el centro. Luego se cruza los extremos enfrente, la parte derecha sobre la parte izquierda. Él fija cada extremo con el cíngulo, haciendo un lazo en cada lado, pasando los extremos del cíngulo, dejándolos colgados en cada lado. El sacerdote entonces se pone la casulla, asistido por el monaguillo. Mientras mete la cabeza, dice la oración correspondiente. Domine quid existi, iugum meum suave est donus meum leve, fac ut istut portare sigvariam, quod consequar tuam gratiam. Amen. Cuando ya está vestido, levanta el cáliz con la mano izquierda y le da vuelta para que el lado cubierto esté al lado opuesto de él. El sacerdote toma el bonete y se cubre asegurándose que la punta central esté al lado derecho. Entonces pone la mano derecha sobre la bolsa del corporal para sostener el cáliz. El sacerdote y el monaguillo juntos inclinan la cabeza a la cruz en la sacristía y se dirigen al altar. El monaguillo puede dar agua bendita al sacerdote a la entrada de la capilla. Es la costumbre que el monaguillo toque la campanilla al entrar a la capilla para informar a los fieles que la misa está empezando. Ellos entonces van al altar. El sacerdote avanza al altar y el monaguillo va delante de él. Si pasa por un sagrario donde el Santísimo Sacramento permanece, el sacerdote y el monaguillo hacen la genuflexión al Santísimo. Que el sacerdote lleva el cáliz, no se quita el bonete cuando hace la genuflexión. Cuando el sacerdote llega al pie del altar donde va a celebrar la misa, se quita el bonete y se lo da al monaguillo, quien está parado a su derecha. Después ambos hacen la reverencia al altar. Si el Santísimo está en el sagrario, sobre el altar o inmediatamente detrás del altar, el sacerdote hace la genuflexión en el piso. Si el Santísimo no está presente
El sacerdote hace una inclinación profunda. El monaguillo, sin embargo, siempre hace la genuflexión. El sacerdote entonces sube al altar. El monaguillo lo ayuda levantando el dobladillo del alba. Llegado al altar, pone el cáliz hacia el lado del Evangelio, dándole vuelta para que el lado cubierto mire hacia él. Toma la bolsa del corporal con las dos manos y entonces saca el corporal con la mano derecha y lo pone en el centro del altar enfrente de él. Después toma la bolsa con la mano derecha y coloca la bolsa en el lado del Evangelio. El sacerdote entonces desdobla el corporal con las dos manos. Él arregla el corporal de tal manera que el borde del corporal esté a 1 pulgada de la orilla del altar. Él toma el cáliz con la mano izquierda y lo coloca en el centro del corporal, bastante atrás, dejando espacio para besar el altar después. Él entonces junta las manos ante el pecho, gira y se acerca al misal. Ante el misal, lo abre con las dos manos y revisa las cintas para asegurarse que estén bien colocadas para la misa. Deja el misal abierto en la página que tiene el introito, junta las manos y regresa de nuevo al centro del altar. Inclina la cabeza profundamente al crucifijo del altar y girando a su derecha, baja del altar. Cuando se da vuelta, lo hace un poco sobre su izquierda y no le dé la espalda al altar. Cuando llega al pie del altar, hace la reverencia al altar otra vez. Si el Santísimo permanece, hace la genuflexión, pero esta genuflexión no será en el piso, más bien sobre la primera grada. Si el Santísimo no permanece, se inclina profundamente. El sacerdote entonces comienza las oraciones al pie del altar. El sacerdote comienza las oraciones al pie del altar, santiguándose dice las palabras. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In tribo adotari Dei. El sacerdote dice el Salmo 42, alternativamente con el monaguillo, teniendo las manos juntas ante el pecho. Todas las oraciones dichas al pie del altar se dicen en voz alta. Emite lutum tuum et veritatem tuum, ipsime deduxerunt in mantem sanctum tuum et in tabernacula tuum. Et in tribo adotare Dei ad Deum glorificati ventutem meam. Confitebo tibi incitera Deus meus, quare trisus anima mea et quare Al Gloria Patri, el sacerdote inclina la cabeza profundamente. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. El sacerdote se santigua diciendo, ventutem meam, Adiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Entonces él se inclina profundamente y comienza el confitio. Cuando él se inclina, deberá mantener las manos juntas con los dedos hacia arriba. Cuando él dice las palabras, Mea culpa, mea maxima culpa. se da 3 golpes en el pecho con la mano derecha, manteniendo los dedos extendidos al mismo tiempo. El sacerdote se quedará inclinado hasta que el monaguillo haya dicho toda la respuesta. Misereatur tui omnipotens Deus de misis peccatis tuis. El sacerdote responde y luego se endereza. El monaguillo mientras tanto dice a la vez su confitior. Michele Arcangelo, Beato Baptiste, Sanctis Apostolis Petro Paulo omnibus sanctis et tibi pater, qui peccavi nimis cogitatione verbro d'opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Mariam semper Virginam, Beato Michelem Arcangelum, Beato Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriatur vestri omnipotens Deus, dimissis peccatis Entonces se santigua diciendo, Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tubat nobis omnipotens et misericors Domini. Amen. inclinándose un poco con las manos juntas ante el pecho, dice los 4 últimos versículos. Misericordiam tuum. Et salutare tuum da nobis, Domini exaudi orationem mea. et clamor meus ad te Él extiende y junta sus manos diciendo, Oremus. luego se endereza y sube al altar. Al terminar las oraciones al pie del altar, sube directamente al altar diciendo la oración Auffer a nobis en voz baja. Él debe concluir la oración cuando llega al altar. Él entonces se inclina un poco,
apoya las manos juntas sobre el altar y comienza la oración Oramos te Domine, también en voz baja. Cuando dice las palabras Quorum reliquiae hic sunt, él coloca las manos extendidas sobre el altar, fuera del corporal, y besa el altar en el centro. Enseguida se endereza, junta las manos ante el pecho y va a la derecha hacia el misal, finalizando la oración. Entonces, colocándose ante el misal, comienza el introito. El introito es la primera oración propia de la misa, compuesta de una antífona, un versículo de los Salmos, el Gloria Patri y finalmente la repetición de la antífona. Él se santigua mientras comienza las primeras palabras. Nos autem gloria reportet in cruce Domini nostri Iesu Christi, in quo est salus vitae et resurrectio nostra. El introito se dice en voz alta, con las manos juntas ante el pecho. Al decir Gloria Patri, hace una inclinación de cabeza profundamente. Luego repite la antífona sin incluir el versículo del Salmo. Después que termina el introito, regresa al centro del altar para decir los Kyrie. Cuando él ha terminado el introito, regresa al centro del altar. Entonces recita el Kyrie alternando con el monaguillo. El Kyrie se compone de 9 versículos que se alternan. 3 veces el Kyrie eleison, 3 veces el Christe eleison y 3 veces más el Kyrie eleison. El sacerdote comienza cada grupo de Kyrie. El monaguillo comienza el Christe. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax dominibus Al terminar bone el Kyrie, voluntatis. el Laudamus sacerdote te, comienza el benedicimus te, Gloria. Adoramus te, glorificamos te. El Gloria no se dice en cada misa, pero se dice en casi todas las fiestas del primer, segundo o tercer grado que no son días penitenciales. Al decir el primer verso, el sacerdote extiende y eleva las manos en un círculo a la altura de los hombros. Junta las manos e inclina la cabeza profundamente al decir Deo. Dice todo el Gloria en voz alta, con las manos juntas ante el pecho. Inclina la cabeza profundamente cuando dice las palabras Adoramus te, gracias agimus tibi. Los 2 veces que el santo nombre se dice, Suscipe deprecationem nostram. Y al último verso se santigua. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax dominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter manium gloriam tuum. Domine Deus rex celestis Deus Pater omnipotens. Domine Filii unigenite Iesu Christe. Domine Deus agnus Dei Filius Patris. Qui todis peccata mundi miserere nobis. Qui todis peccata mundi suscipe deprecationem nostram. Qui sedis ad dexteram Patris miserere nobis. Quoniam tu sodus sanctus, tu sodus Dominus, tu sodus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amén. Después de santiguarse, sin volver a unir las manos, las coloca extendidas sobre el altar, fuera del corporal, y besa el altar. Gira para quedar de frente a los fieles, con la mirada hacia abajo, diciendo, Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Después va hasta el misal para decir la oración colecta. Oremus. Al terminar el Gloria, el sacerdote dice la colecta de la misa. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Deus qui nos hodierna La colecta, conocida como el oratio, se toma del propio del día. Comienza con el Oremus, el cual se dice al inclinar la cabeza profundamente. Termina con las palabras del final de la colecta.
y éstas varían según el texto. Al llegar al misal, el sacerdote extiende y junta las manos, inclinando la cabeza y dice: Oremos. Deus qui nos hodierna die exaltatio Dice la colecta con las manos extendidas y en voz alta. Al terminar la colecta, junta las manos y dice la conclusión. Variundum Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Hay tres conclusiones posibles para la colecta. La conclusión más común es: Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Si se dice esta conclusión, el sacerdote junta las manos al comenzar la conclusión e inclina la cabeza profundamente al decir el santo nombre. La segunda conclusión es: Qui vivis et regnas cum Deo Patre, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. La tercera conclusión es: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Ya que estas últimas conclusiones no mencionan el santo nombre, el sacerdote no inclina su cabeza al decir la conclusión. Estas conclusiones deben ser memorizadas, ya que el misal no contiene el texto completo. Solamente indica cuál de las tres conclusiones se usará. Terra coniovimus, eius redemptionis premii in caelo meriamur, periundum Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate. Al terminar la conclusión, el monaguillo responde: Amen. El sacerdote inmediatamente comienza la epístola. La epístola se dice en voz alta y con las manos sobre el libro. Si se dice el santo nombre en la epístola, el sacerdote inclina la cabeza profundamente. Quod est in Christo Iesum, qui cum in forma Dei esset non rapinam, habitatus est esse se equalum Deum. Si el sacerdote debe hacer la genuflexión mientras lee, pone las manos sobre el altar y hace la genuflexión en el lugar señalado por el libro. Propter corde Deus exaltavit idum, et donavit iri nomen, corde super omne nomen, ut in nomine Iesu. Omne Al terminar la epístola, el sacerdote le indica al monaguillo que responda, bajando su mano izquierda al altar o moviendo la cabeza. Deo gracias. Después de la epístola siguen oraciones que varían según la temporada. La mayor parte del año habrá un gradual seguido por el versículo del Aleluya. Durante la temporada de Septuagésima y Cuaresma y para la vigilia de una fiesta, el Aleluya se reemplaza con el tracto. Durante la Pascua, el gradual se reemplaza con un versículo adicional del Aleluya. Y en 6 fiestas especiales durante el año, habrá además de estas oraciones una secuencia. Las oraciones que siguen a la epístola estarán bien marcadas en el misal. Estas oraciones son leídas en voz alta y con las manos sobre el libro. Aleluya, aleluya. Dulce linium, dulces clavos, dulce afferens pondere. Cuando termina la última oración, junta las manos y va hacia el centro del altar para comenzar las oraciones antes de comenzar el Evangelio. Al terminar la última oración, después de la epístola, junta las manos y va al centro del altar. Mientras tanto, el monaguillo lleva el misal hasta el ángulo del lado del Evangelio. En el centro del altar, el sacerdote fija los ojos en la cruz. Él entonces se inclina profundamente sobre el altar, sin apoyar las manos en el altar. Dice en voz baja, Munda cor meum. Después, Iube Domine benedicere, il Dominus sit in corde meo. El sacerdote se endereza y se dirige hacia el misal al lado del Evangelio. Él se coloca ante el misal y con las manos juntas dice en voz alta, Dominus vobiscum. Después persigna el texto del Evangelio, con la mano izquierda extendida sobre el misal,
Mientras tanto, con el pulgar de la mano derecha, hace la señal de la cruz sobre las primeras palabras del texto del Evangelio. Luego, pone su mano izquierda extendida bajo el pecho y hace 3 señales pequeñas de la cruz sobre sí mismo. Estas señales de la cruz se hacen al decir las palabras: Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus turbis Judaeorum, nunc edicium est mundi, nunc princeps huius mundi ediciet foras. Regos di exaltatus fuero et terra, omnia traham ad me ipsum. Hocatum dicebat significans quam morte esse moriturus. El Evangelio se lee en voz alta, con las manos juntas ante el pecho. Si se dice el nombre de Jesús, el sacerdote inclina la cabeza profundamente hacia el misal. Dixit ergo eis Iesus, ad hoc modicum lumen in vobis est, ambulante dum lumciam habetis, ut non vos tenebrae comprendet. Concluido el Evangelio, el sacerdote levanta un poco el misal, e inclinándose lo besa donde lo persignó, mientras dice en voz baja: Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. El monaguillo responde. Laus tibi, Christe. El sacerdote mueve el altril con el misal al centro del altar. El misal se debe colocar a un ángulo para el ofertorio y el canon. Debe estar cerca del corporal, pero no encima de él. Comienza el credo. Credo in unum Deum, Patrum omnipotentem, factorem El credo caeli se dice los domingos y en las fiestas de primera clase, con la excepción de algunas fiestas de segunda clase. Normalmente no ocurre en las misas de semana. El orden litúrgico indica cuándo se dirá el credo. Al comenzar el primer verso, el sacerdote levanta las manos en un círculo pequeño, del mismo modo que lo hizo al decir el Gloria, y inclina la cabeza profundamente al decir la palabra Deum. Con las manos juntas ante el pecho, dice el credo en voz alta. Inclina la cabeza profundamente al decir el nombre de Jesús, y en el simuladoratur. En el verso, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, hace la genuflexión, colocando al mismo tiempo las manos sobre el altar. En el último verso, el sacerdote se santigua. Credo in unum Deum, Patrum omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Pater natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostrum salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in caelum sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non et finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simo adorator et conglorificator, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctum catholicam et apostolicae ecclesiam, confitior unum baptismum et remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Cuando termina el credo, coloca directamente las manos sobre el altar, fuera del corporal, y besa el altar. Gira para quedar de frente a los fieles. Extiende y junta las manos diciendo. Dominus vobiscum. Gira por el mismo lado hacia el altar. Extiende y junta las manos, inclinando la cabeza profundamente a la cruz del altar. Oremus. Comienza la antífona del ofertorio en voz alta. El ofertorio de la misa comienza con la antífona del ofertorio, que se lee en voz alta del misal. Las otras oraciones del ofertorio se dicen en voz baja, porque el sacerdote tiene que hacer muchos movimientos mientras dice estas oraciones. Debe memorizarlas o debe leerlas de la sacra. Oremus. Procede Domine plepum tuum per signem sancti crucis ab omnibus insidiis inimicorum omnium, ut tibi gratum exhibiamus servitudem et acceptabile fiat sacrificium nostrum. Alleluia. Terminada la antífona del ofertorio,
toma los extremos posteriores del velo y descubre el cáliz. Entonces lo dobla en 3 partes y lo coloca hacia el lado de la epístola. O lo puede entregar al monaguillo y éste lo dobla. El sacerdote pone la mano izquierda sobre el altar y con la derecha toma el cáliz y lo coloca hacia el lado de la epístola. Descubre el cáliz y coloca la palha al lado, apoyándola contra el altar o la sacra. Toma con la mano derecha la patena trayéndola al centro, a una altura sobre el corporal. Junta su mano izquierda con la derecha para tomar el otro lado de la patena, sosteniendo la patena con las manos hasta la altura de su pecho. Fija los ojos en el crucifijo por un momento y enseguida los baja. Él entonces comienza el Suscipe Sancte Pater. La patena se sostiene por las orillas, entre el pulgar y el índice de sus manos. Los otros 6 dedos unidos se ponen debajo de la patena. El sacerdote fija sus ojos sobre la hostia hasta el momento en que termina esta oración. Cuando dice el Amén, al terminar la oración, baja la patena a la altura de unas pulgadas sobre el corporal y hace la señal de la cruz sobre el lugar donde colocará la hostia. Después inclina la patena hacia el centro del altar. Hará deslizar la hostia sobre el corporal en el doblez, más cerca del sacerdote. Apoya la mano izquierda sobre el altar y con la derecha coloca la patena al lado de la epístola, de modo que la mitad de la patena quede oculta debajo del corporal. Toma el cáliz con la mano izquierda y con la derecha limpia el cáliz por dentro con el purificador. Y va hacia la esquina del lado de la epístola. Pone el purificador entre el dedo pulgar de la mano izquierda y lo coloca al lado del cáliz, deteniendo el cáliz en la mano izquierda por el nudo del cáliz. Después toma con su mano derecha la vinagera que le presenta el monaguillo y echa el vino dentro del cáliz, lo suficiente para consumirlo en un trago. El monaguillo presenta la vinagera del agua, la cual bendice al sacerdote, mientras dice, Deus qui humane substantiae. Añade algunas gotas de agua al cáliz al decir las palabras, por huius aquae e vini mysterium. Es la costumbre de muchos lugares que el sacerdote incline un poco la cabeza hacia el monaguillo, al regresarle la vinagera como reconocimiento de su servicio. El sacerdote luego toma el purificador con el dedo índice de la mano derecha y limpia las gotas que hayan podido saltar en las paredes interiores del cáliz. Después coloca el cáliz cerca al corporal con la mano izquierda. Con el purificador aún en su mano derecha, junta las manos y termina la oración, haciendo una inclinación de cabeza profundamente al decir Jesús Christus. Entonces va al centro del altar. El sacerdote coloca el purificador sobre la mitad de la patena. Después toma con la mano derecha el cáliz y lo trae al centro sobre el corporal, donde coloca la mano izquierda para sostener la base del cáliz. Eleva el cáliz y dice la oración entera, Ofereimus tibi, manteniendo los ojos fijos en el crucifijo. Al terminar la oración, baja el cáliz a la altura de unas pulgadas sobre el corporal y hace la señal de la cruz sobre el lugar donde colocará el cáliz. Él toma la palha con la mano derecha y cubre el cáliz. Siempre que el sacerdote cubre y descubre el cáliz, la mano izquierda sostiene la base del cáliz. Enseguida el sacerdote junta las manos y inclinándose un poco, las apoya sobre el altar. Y en esta posición dice la oración, In spiritu humilitatis. Después dice la oración Veni Sanctificator. El Veni Sanctificator es una breve oración que consiste en varios movimientos. Cuando el sacerdote dice las palabras Veni Sanctificator Omnipotens Aeterne Deus, extiende, eleva y junta de nuevo las manos haciendo un pequeño círculo como lo hizo en el Gloria y el Credo. Esta vez fija los ojos en el crucifijo. A las palabras Et benedic hoc sacrificium, pone su mano izquierda en el altar y bendice el cáliz y la hostia juntos con la mano derecha.
Luego, junta las manos y dice el resto de la oración. Tuo sancto nomini preparatum. El sacerdote va al lado de la epístola para el lavabo. Después de bendecir la oblata al Beni Sanctificatur, va al lado de la epístola para comenzar el lavabo. Dice el salmo del lavabo al mismo tiempo que el monaguillo derrama un poco de agua sobre los dedos pulgar y índice de las manos. El sacerdote se seca las manos con el manotergio. Luego inclina la cabeza hacia el monaguillo. Luego, con las manos juntas, gira hacia la sacra para terminar el salmo. Al llegar al Gloria Patri, inclina la cabeza profundamente. Regresa al centro del altar al decir el Sicut erat in principio. Una vez en el centro del altar, fija los ojos en el crucifijo y luego hace una media inclinación de cuerpo con las manos juntas sobre el altar. En esta posición dice la oración Suscipe Sancta Trinitas. No habrá inclinación de cabeza al nombre de Jesús, al de María o a los nombres de los santos que se dicen en esta oración, porque aún se encuentra en una posición de reverencia. Cuando termina la oración, separa las manos inmediatamente, pone las manos sobre el altar, besa el altar y luego gira para quedar de frente a los fieles. Extiende y junta las manos al decir en voz alta. Orate fratres. El resto de la oración se dice en voz baja, mientras gira hacia el altar, completando la vuelta. Se debe notar que el Orate fratres no se encuentra en la sacra y por lo tanto ha de ser memorizado. Se debe notar también que solamente las primeras dos palabras, Orate fratres, son las únicas que se dicen en voz alta de todo el ofertorio. Orate fratres. El monaguillo responde con el Suscipiat. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem gloriam nomini sui ad utilitatem quoque nostram. El sacerdote contesta Amén en voz baja. Entonces él extiende las manos y lee la secreta del misal. Al concluir, junta las manos y si se dice el nombre de Jesús, inclina su cabeza hacia el crucifijo. En cualquiera de las conclusiones que rece, el sacerdote siempre hará una pausa sobre la palabra Deus y luego da vuelta a la página al prefacio antes de decir per omnia saecula saeculorum. Coloca la mano derecha sobre el altar, da vuelta a la página con la izquierda al prefacio y luego coloca las manos sobre el altar. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Entonces comienza el diálogo del prefacio en voz alta. Gratias segamus Domino Deo nostro. El prefacio es un diálogo introductorio, seguido por el prefacio de la misa del día. El diálogo del prefacio siempre comienza con la última línea de la conclusión de la secreta, que se dice en voz alta y con las manos puestas sobre el altar. En el sursum corda, levanta las manos manteniéndolas extendidas. Junta las manos lentamente cuando dice las palabras Gracias hagamos Domino Deo nostro, fijando los ojos en el crucifijo al decir la palabra Deo, y luego inclina la cabeza profundamente. Él entonces extiende las manos manteniéndolas extendidas al leer el prefacio en voz alta. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sursum corde. habemus Dominum, Gratias segamus Domino Deo nostro. dignum et justum est. Vere dignum justum est ecum et salutare nos tibi semper ubique gratias agere, Domine Sancti Pater Omnipotens et Deus, qui salutam humani generis in nino crucis constituisti, ut unde mors oriebatur, inde vita resurgeret, et qui in nino vincebat, in nino quoque vinceretur, per Christum Dominum nostrum. Perquem maestatem tuum laudant angeli adorant dominationes, tremunt potestates, cede celerumque virtutes sac beatus seraphim, soci exultatione concedebant.
cum quibus et nostras voces sudimite iubias deprecamo, supplici confessione dicendo. Después del prefacio sigue el Sanctus, que introduce el canon. Cuando él comienza el Sanctus, junta las manos y se medio inclina sin apoyar las manos sobre el altar. Es la costumbre que el monaguillo toque la campanilla 3 veces al comenzar el Sanctus. Al llegar al Benedictus, el sacerdote se endereza y se santigua. Al terminar el Sanctus, pone la mano derecha sobre el altar y con la izquierda le da vuelta a la página para comenzar el canon. El canon es la parte más antigua de la misa y se dice con solemnidad. Todas las oraciones del canon son leídas del misal en voz baja. La primera oración del canon es el Te Igitur. Antes de comenzar la oración, junta las manos, las extiende, las eleva y las vuelve a juntar al mismo tiempo que fija los ojos en el crucifijo. Luego se inclina profundamente sobre el altar y apoya las manos sobre el borde del altar. Este gesto se hace en silencio. Inclinado profundamente comienza el Te Igitur. La primera parte se dice inclinado profundamente y con las manos juntas sobre el borde del altar. Después de las palabras Supplices orgamus ac petimus, el sacerdote separa las manos y besa el altar. Entonces él se endereza, junta las manos y continúa diciendo Uticete habeas et benedicas. Luego pone la mano izquierda sobre el altar y bendice la hostia y el cáliz 3 veces al decir ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata. Después extiende las manos ante el pecho y termina la oración. Inclina un poco la cabeza hacia el misal cuando menciona el nombre del Papa. Al decir el nombre del obispo, el sacerdote debe decir solamente el nombre del obispo del lugar en que se celebra la misa. La siguiente oración del canon es el momento de los vivos. Mientras dice Memento Domine, famulorum tuarum, el sacerdote eleva las manos y las junta a la altura del rostro e inclina un poco la cabeza. No pronuncia la frase N et N. Piensa solo en los nombres por los que ora, o puede mencionarlos en voz baja. En silencio recuerda por los que tiene intención de orar. Luego extiende las manos manteniéndolas extendidas hasta concluir la oración. La oración que sigue es el Comunicantes. El Comunicantes variará dependiendo del tiempo litúrgico. Hay una forma especial para la Navidad, la Epifanía, la Pascua, la Ascensión y Pentecostés. Estas fórmulas especiales se encuentran en otra página del misal. Durante el resto del año normalmente se usa la forma regular y nunca cambia. El sacerdote hace una media inclinación de cabeza hacia el misal al nombre de Nuestra Señora y luego una inclinación profunda de cabeza hacia el crucifijo al nombre de nuestro Señor. Si el misal utilizado es anterior del año 1962, el nombre de San José se debe añadir a la lista de los santos. La fórmula que se añade es E beati Joseph eiusdem virginis sponsi. Esta se dice en medio de sed y el et de las palabras sed beatorum apostolorum. El texto debe ser sed beati Joseph eiusdem virginis sponsi e beatorum apostolorum. Si es la fiesta de algún santo mencionado en el Comunicantes, el sacerdote inclina la cabeza un poco hacia el misal al momento en que dice el nombre del santo. Al concluir el Comunicantes, el sacerdote junta las manos. La oración que sigue es el Hankijitur.
El sacerdote extiende las manos sobre la oblata, manteniéndolas allí hasta que termina la oración. Es la costumbre que el monaguillo toque la campanilla cuando el sacerdote extiende las manos. Las manos se extienden de tal manera que los dedos índices y las yemas de los dedos queden sobre el medio de la pallia y las palmas sobre la hostia. Se debe notar que también hay una fórmula especial del Hankijitur para las octavas de Pascua y de Pentecostés, que están marcadas en el misal. Al concluir el Hankijitur, el sacerdote junta las manos de nuevo ante el pecho. La oración que sigue es el Quam Oblationem, que consiste en 5 señales de la cruz que se hacen sobre la oblata. La primera parte de la oración se dice con las manos juntas. El sacerdote luego hace 5 señales de la cruz, 3 sobre el cáliz y la hostia, 1 sobre la hostia y 1 sobre el cáliz. La tercera señal de la cruz se debe hacer lentamente, de tal manera que el sacerdote pueda decir todas las palabras, ratam rationabilem acceptabilem facere dinieris, al hacer la señal de la cruz. Al concluir la oración, junta las manos e inclina la cabeza profundamente al decir el nombre de Jesús. La oración antes de la consagración es el Qui Pridie. Al comenzar el Qui Pridie, el sacerdote purifica la extremidad de los pulgares y los índices de las manos, frotándolos suavemente sobre la orilla del corporal. Luego toma la hostia en las manos al decir las palabras Eccepit Panem, sosteniéndola recta con los pulgares e índices de sus manos, los otros dedos extendidos y juntos a las yemas. Sus manos no deben quedar sobre el corporal. Al decir las palabras Elevatis oculis in caelum, fija los ojos en la cruz, pero enseguida los baja e inclina la cabeza profundamente, diciendo Tibi gratias agens. Al decir Benedixit, hace con la mano derecha la señal de la cruz sobre la hostia, con todos los dedos extendidos, incluyendo el pulgar y el índice. Se inclina profundamente, apoyando los antebrazos sobre los bordes del altar, pero con las manos elevadas sobre el corporal. Luego dice las palabras de la consagración. Las rúbricas indican que las palabras de la consagración se pronuncian con esmero, con el mayor recogimiento y devoción, de tal manera que las palabras están vocalizadas y pronunciadas un poco más lento que las otras palabras del canon, seguidamente sin interrupción entre ellas, reverentemente sin exageración en la pronunciación o en los gestos, y en voz baja, manteniendo la voz baja de tal manera que el sacerdote pueda oírse. Después de pronunciar las palabras de la consagración, se endereza y coloca las manos al borde del corporal. Hace la genuflexión, manteniendo los ojos fijos en la sagrada hostia. Se levanta y alza la hostia más alto que su cabeza, pero en línea recta sobre el corporal. Él debe mantener los ojos fijos en la hostia durante la elevación, que ocurre lenta pero continuamente, sin prolongar la duración de la elevación. Luego baja la hostia y la coloca en el centro del corporal, y entonces, con las manos apoyadas sobre el corporal, hace la genuflexión. Desde este punto en la misa hasta las abluciones de los dedos, el sacerdote tendrá juntos los pulgares e índices de las manos, salvo cuando debe tocar la sagrada hostia. Cada vez que el sacerdote pone las manos sobre el altar, debe colocarlas dentro del corporal. Continúa con la consagración de la preciosísima sangre. Descubre el cáliz y frota los índices y pulgares de sus manos sobre la copa del cáliz, haciendo caer las partículas de la sagrada hostia. Comenzar la oración simili modo.
Toma el cáliz por el nudo, la mano derecha sobre la izquierda, cuidando de mantener juntos los dedos pulgares e índices. Levanta el cáliz un poco sobre el corporal diciendo, Accipiens et hunc preclarum calicem. Baja el cáliz e inclina la cabeza profundamente al decir, Tibi gracias agens. Sosteniendo el cáliz por el nudo con la mano izquierda, hace la señal de la cruz sobre la copa con la mano derecha diciendo, Benedixit. Después, toma el cáliz con las manos, lo levanta un poco y con la mano izquierda lo sostiene por la base, manteniendo la derecha en el nudo justo debajo de la copa, y termina la oración. Inclinado profundamente con los antebrazos apoyados sobre el borde del altar, pronuncia las palabras de la consagración. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatum. Las palabras deben pronunciarse de la misma manera que se hizo en la consagración de la Sagrada Hostia, es decir, esmerada, clara, continua e reverentemente en voz baja. Como estas son las palabras más importantes de la misa, es mejor que el sacerdote las lea siempre de la sacra, aunque las haya memorizado. Pronunciadas las palabras de la consagración, el sacerdote baja el cáliz, coloca las manos sobre el corporal y hace la genuflexión. Al hacer la genuflexión, dice las palabras, Ec quod feceritis, en mei memoriam facietis. Se levanta de la genuflexión, toma de nuevo el cáliz con la mano derecha por el nudo y la mano izquierda por la base. Lo levanta en línea recta sobre el corporal, ofreciéndolo a Dios y mostrándolo a los fieles. Fija los ojos en el cáliz durante la elevación. Luego baja el cáliz, lo deja sobre el corporal y con la mano derecha lo cubre con la pallia, sosteniéndolo de la base con la mano izquierda. Hace de nuevo la genuflexión. Se debe notar que al voltear las páginas del misal, después de la consagración, la mano derecha se coloca sobre el corporal y la mano izquierda voltea la página usando solo el segundo y el tercer dedo. El sacerdote entonces extiende las manos y continúa diciendo el resto del canon. La primera oración de la segunda parte del canon es el Unde et Memores. La primera parte se dice con las manos extendidas. Al decir las palabras de tuis donis actatis, el sacerdote junta las manos momentáneamente, coloca la mano izquierda sobre el corporal, hace la señal de la cruz 3 veces sobre la hostia y el cáliz con la mano derecha, diciendo Hostiam puram, Hostiam sanctam, Hostiam immaculatam. Luego una vez sobre la hostia, diciendo Panum sanctum vitae aeternae, y una vez sobre el cáliz diciendo Calicem salutis perpetue. Extiende las manos enseguida para la oración correspondiente, supraque propicio. La oración que sigue es el Supplices te rogamos. Antes de comenzar la oración, el sacerdote junta las manos y se inclina profundamente, apoyando las manos sobre el borde del altar. Se debe notar, aunque sea después de la consagración, el sacerdote apoya las manos en el borde del altar, manteniendo los pulgares y índices juntos. En esta posición dice la primera parte de la oración, hasta la palabra quod quod. Cuando dice la palabra quod quod, separa las manos y besa el altar, manteniendo las manos dentro del corporal. Entonces se endereza, junta las manos momentáneamente al decir las palabras ex altaris participationes sacrosanctum filii tui. Coloca la mano izquierda sobre el corporal, hace la señal de la cruz sobre la hostia diciendo corpus, y la señal de la cruz sobre el cáliz diciendo et sanguinem subserimus. Entonces se santigua al decir las palabras omni benedictione celesti et gratia repleamur. Se debe notar que la mano izquierda está colocada sobre el pecho, de tal manera que mantiene juntos el pulgar y el índice.
La mano derecha toca la frente, el pecho y los hombros, solo con los 3 dedos extendidos. Luego junta las manos y dice la conclusión de la oración, Per undum Christum Dominum Nostrum. El sacerdote entonces reza el momento de los difuntos. Reza la primera parte de la oración desde la palabra memento hasta las palabras in sonno pacis, sin hacer pausa. Mientras dice esto, extiende lentamente las manos hasta los hombros. Enseguida las junta y las eleva ante el rostro, inclinando ligeramente la cabeza. Después hace una pausa y recuerda a los difuntos, mirando la sagrada hostia fijamente. No dice la frase N et N, pero hace las conmemoraciones después de decir las palabras in sonno pacis. Como le hizo anteriormente en el momento de los vivos, puede recordar a aquellos por quienes quiere orar mentalmente o en voz baja. Concluida la conmemoración, levanta la cabeza, baja las manos y las extiende ante el pecho, y continúa diciendo Ipsis Domine. Al decir las palabras Per undum Christum Dominum Nostrum, junta las manos, inclina la cabeza profundamente hacia la sagrada hostia. Esta es la única vez cuando el sacerdote inclina la cabeza, diciendo la breve conclusión que no incluye el santo nombre. Las 3 primeras palabras de la oración correspondiente, Nobis quoque peccatoribus, son las únicas del canon que se dicen en voz alta. Coloca la mano izquierda sobre el corporal y se da un golpe de pecho con la mano derecha, diciendo en voz alta. Nobis quoque peccatoribus. Continúa con las manos extendidas en voz baja. Si el nombre del santo, cuya misa se celebra, está entre los santos que se nombran aquí, al nombrarlo, el sacerdote hace una inclinación ligera de cabeza hacia el misal. Al concluir la oración, junta las manos. La última parte del canon es la elevación pequeña. El sacerdote comienza las palabras Per quem haec omnia, con las manos juntas. El sacerdote entonces coloca la mano izquierda sobre el corporal y hace 3 señales de la cruz sobre la hostia y el cáliz al decir las palabras Sanctificas, Vivificas, Benedicis et prestas nobis. Él entonces pone la mano izquierda en la base del cáliz, sujetándolo, lo descubre y hace la genuflexión. Toma la hostia con la mano derecha, deteniéndola por el borde. Entonces toma el cáliz por el nudo, con la mano izquierda. Hace con la hostia 3 señales de la cruz sobre el cáliz, diciendo las palabras Per ipsum, et cum ipso, et in ipso. Se debe notar que la señal de la cruz se hace de borde a borde sobre la copa del cáliz, asegurándose de no tocar el cáliz con la hostia. Luego hace 2 señales de la cruz con la hostia, entre el borde del cáliz y su pecho, sin pasar el borde del corporal. Mientras dice, Est tibi Deo Patria Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti. Entonces sostiene la hostia sobre el cáliz y los levanta unas pulgadas sobre el corporal al decir las palabras Omnis Honor et Gloria. Baja inmediatamente el cáliz, manteniendo la mano izquierda en la base del cáliz, y coloca la hostia en el centro del corporal. Luego purifica sus dedos sobre la copa del cáliz. Cubre el cáliz con la mano derecha y hace la genuflexión. Las manos colocadas sobre el corporal dice en voz alta. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precepis salutaribus. Terminado el canon, junta las manos ante el pecho, haciendo una inclinación profunda de cabeza a la sagrada hostia, al decir, Amen. Oremus, precepis salutaribus moniti divina institutioni formati audemus dicere. mantiene las manos juntas hasta que dice, Audemus dicere. luego extiende las manos y reza todo el Pater Noster en voz alta, teniendo los ojos fijos en la sagrada hostia. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. El sacerdote contesta Amén en voz baja. Coloca la mano izquierda sobre el corporal
y con la derecha saca la patena debajo del corporal. Toma el purificador y limpia suavemente la superficie de la patena. Después coloca el purificador al lado. Toma la patena entre el índice y el dedo de en medio de la mano derecha, manteniéndola con la parte cóncava hacia el corporal, cerca pero no sobre el corporal. Ahora comienza a decir la oración "Líbranos" en voz baja. Medio inclina la cabeza hacia el misal al decir el nombre de María. Cuando llega a las palabras "Da propitios pacem in diebus nostris", se santigua con la patena. La mano izquierda la apoya sobre el pecho, mientras la mano derecha toca el borde de la patena en la frente, el pecho, el hombro izquierdo y el hombro derecho. Él entonces besa la patena en el borde superior. Al decir las últimas palabras de la oración, coloca la mano izquierda sobre el corporal y con la derecha desliza la patena por debajo de la hostia. Deja entonces la patena sobre el corporal. Descubre el cáliz. Hace la genuflexión. Toma la hostia por el borde con la mano derecha y luego la sostiene con el pulgar y el índice de las manos sobre el cáliz. Dice entonces las palabras "Per-undum Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum", partiendo la hostia en dos partes iguales por el medio en línea recta, y hace una inclinación profunda de cabeza a la sagrada hostia al decir el santo nombre. Pone la mitad derecha sobre la patena. Corre el borde de la mitad izquierda con el pulgar y el índice para hacer caer unas partículas sueltas en el cáliz. Luego dice "Qui tecum vivit et regnat", partiendo de la parte inferior de la otra mitad. Termina las palabras "In unitate Spiritus Sancti Deus", poniendo la mitad sobre la patena. Toma el cáliz en el nudo con la mano izquierda y sosteniendo la partícula sobre el cáliz dice en voz alta Per omnia secula seculorum. Amen. El sacerdote entonces hace 3 señales de la cruz, con la partícula sobre la boca del cáliz, diciendo al mismo tiempo Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Luego comienza a decir en voz baja "Et commixio", y deja caer dentro del cáliz la partícula. Después se purifica los dedos sobre el cáliz y termina la oración haciendo una inclinación profunda de cabeza a la sagrada hostia al decir el santo nombre. Entonces él cubre el cáliz y hace la genuflexión. El Agnus Dei se dice en voz alta y el sacerdote se da un golpe de pecho al decir Miserere nobis y Dona nobis pacem. Comienza medio inclinado, con las manos juntas sin apoyarlas sobre el altar. Luego dice la oración. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Al decir Miserere nobis, pone la mano izquierda sobre el corporal y se da un golpe de pecho con las yemas de los 3 dedos extendidos de la mano derecha. Repite este gesto al decir Miserere nobis por segunda vez y el Dona nobis pacem. Terminado el Agnus Dei, el sacerdote permanece medio inclinado y con las manos juntas las apoya sobre el borde del altar y recita las 3 oraciones preparatorias de la comunión en voz baja con los ojos fijos en la sagrada hostia. El Domine Jesu Christi quid existi. El Domine Jesu Christi Filii Dei vivi. Y el perceptio corporis tui. Se debe notar que el sacerdote no inclina la cabeza al decir el santo nombre, porque ya está inclinado sobre el altar. Terminadas estas oraciones, el sacerdote se endereza, hace la genuflexión y dice en voz baja Panem celestem accipiam in nomen Domini in vocabo. Toma con la mano derecha las 2 partes de la hostia y las pone verticales en la mano izquierda. Luego toma la patena con la mano derecha y la pone entre el índice y el dedo de en medio de la izquierda, por debajo de la hostia. Manteniendo la hostia vertical por encima de la patena y manteniendo la patena sobre el corporal,
Se medio inclina y dice 3 veces en voz alta, Domine non sum Dignus. dándose 3 golpes de pecho con la mano Domine non derecha. sum Dignus. Domine non sum Dignus. Cada vez dice las primeras 4 palabras Domine non sum Dignus. en voz alta y se da un golpe de pecho. Continúa el resto de la oración en voz baja. Luego se endereza y toma con la mano derecha las 2 partes, una encima de la otra. Él hace la señal de la cruz en forma vertical sobre sí mismo, cuidando de no salirse de los bordes de la patena. Al hacer la señal de la cruz con la hostia, dice en voz baja, Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima meam in vitam aeternam. Amén. Inclinando la cabeza al decir el santo nombre. Luego se inclina profundamente sobre el corporal, apoyando los antebrazos sobre el borde del altar. Sostiene la hostia encima de la patena, manteniendo la patena debajo de la barbilla, encima del corporal. Luego comulga con reverencia la hostia entera. Se endereza enseguida y deja la patena sobre el corporal. Puede purificar los dedos sobre la patena si es necesario. Luego junta las manos ante el rostro y permanece en meditación hasta que haya consumido la hostia. En cuanto nomás haya consumido la hostia, comienza a decir en voz baja, Quid retribuam, descubriendo el cáliz al mismo tiempo. Hace una pausa después de la frase, Quid retribuit mihi, y toma la patena con la mano izquierda. Si quedan partículas visibles sobre la patena, deberá purificar la patena en el cáliz, deteniéndola sobre el cáliz. Con la mano izquierda, hace caer las partículas dentro del cáliz con las yemas de los dedos pulgar e índice de la mano derecha. Luego transfiere la patena a la mano derecha y roza el corporal donde ha estado la hostia durante la misa. El sacerdote debe ser minucioso, especialmente en rozando los dobleces y los ángulos donde es probable que las partículas han acumulado. Si es necesario, puede elevar los bordes del corporal con la mano izquierda, pero no deberá ser demasiado escrupuloso al rozar el corporal y solo preocuparse de las partículas que están claramente visibles. Luego transfiere la patena a la mano izquierda y la purifica sobre el cáliz como antes. Coloca entonces la mano izquierda, aún deteniendo la patena, sobre el corporal. Termina la oración al tomar el cáliz diciendo, Calicem salutaris accipiam. Hace la señal de la cruz en forma vertical sobre sí mismo, mientras dice en voz baja, Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima meam in vitam aeternam. Amén. Inclinando la cabeza al decir el santo nombre. Antes de beber la preciosísima sangre, deberá asegurarse que la cruz, sobre la base del cáliz, está orientada para que pueda beber del borde del cáliz que está directamente por encima de la cruz. Después pone la patena debajo de la barbilla y bebe toda la sangre del cáliz en un solo trago. Luego deja el cáliz sobre el corporal. Si el sacerdote no distribuye la comunión durante la misa, habiendo consumido la preciosísima sangre, sin sacarlo fuera del corporal, el monaguillo echa vino dentro de él. Debe inclinar el cáliz hacia el monaguillo con la cruz orientada hacia la dirección en que el monaguillo echará el vino para que el vino corra por el mismo lado en que el sacerdote ha consumido la preciosísima sangre. La mano izquierda sostiene la patena sobre el corporal. Mientras el monaguillo echa el vino, el sacerdote dice la oración para la primera ablución, Quod ore sumpsimus. Levanta el cáliz un poco para indicarle al monaguillo que ya tiene suficiente vino. Sosteniendo el cáliz sobre el corporal, lo mueve en forma circular para que el vino, al pasar por las paredes de la copa, pueda purificar los restos de la preciosísima sangre. Él entonces coloca la patena bajo la barbilla, bebe el vino del cáliz del mismo lado de la cruz. Luego coloca la patena y el cáliz sobre el corporal, y pone los dedos índice y pulgar sobre la boca del cáliz, tomándolo por la copa con los demás dedos. Después lleva el cáliz hacia el ángulo de la epístola, sosteniéndolo sobre la mesa del altar. El monaguillo echa primero vino y luego agua sobre los dedos índice y pulgar en la segunda ablución.
Y el sacerdote dice la oración, Corpus tuum Domine consumsi. En esta ablución el sacerdote debe tomar un poco de vino, pero una cantidad más de agua. Eleva los dedos para indicarle al monaguillo que ya tiene suficiente agua. Puede inclinar la cabeza al monaguillo al retirarse. Inmediatamente pone el cáliz sobre el altar a la izquierda del purificador. Si es necesario, se quita el exceso del agua de sus dedos. Toma el purificador con la mano derecha y se seca los dedos con el purificador, usando el lugar de la cruz. Al secarse los dedos quedan purificados y ahora puede separarlos. Se pone el purificador en la mano izquierda, toma el cáliz con la mano derecha y de nuevo lo mueve en forma circular sobre el corporal, con cuidado para que la ablución roce las paredes de la copa, donde estuvo la preciosísima sangre. Pone el purificador debajo de la barbilla, asegurándose que la cruz del cáliz esté hacia él, y toma la segunda ablución. Baja el cáliz sobre el corporal y se limpia la boca con el purificador. Luego seca el cáliz. Toma el purificador con la mano derecha y sostiene el cáliz con la mano izquierda y lo limpia por dentro hasta que esté seco. Mientras el sacerdote purifica el cáliz, el monaguillo traslada el misal y el velo del cáliz. El sacerdote pone el cáliz en el centro del corporal. Extiende el purificador encima del cáliz dejando la cruz en el centro. Pone encima del cáliz la patena y sobre ella la pallia. Después pone el cáliz en cualquier lado del corporal y dobla el corporal. Primero se dobla la parte de abajo, luego la de arriba, luego la del lado de la epístola y por último la del lado del evangelio. El monaguillo sostiene la bolsa abierta y el sacerdote mete el corporal con la mano derecha dentro de la bolsa. Después toma el velo de las manos del monaguillo y cubre el cáliz completamente. Pone la bolsa encima con la abertura hacia atrás. Luego coloca el cáliz en medio del altar, junta las manos y se va hacia el misal para decir la antífona llamada comunión. Al llegar al misal, el sacerdote busca la página de los propios y dice la antífona llamada comunión en voz alta, con las manos juntas ante el pecho. Prosenium crucis de inimicis nostris libera nos Deus noster. Se debe notar que aquí no dice oremos, pero inmediatamente empieza la oración. Terminada la oración, regresa al centro del altar. Besa el altar y gira para quedar de frente a los fieles. Tiende y junta las manos diciendo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Entonces va hacia el misal y dice la poscomunión. Oremus. Ad esto nobis Domine Deus noster, et quos sancti crucis letare facis La honore. poscomunión eiuscoque está perpetuis estructurada de la misma manera que la colecta de la misa. El sacerdote extiende y junta las manos al mismo tiempo que inclina la cabeza profundamente. Oremus. Luego extiende las manos Ad para esto decir nobis la Domine oración en Deus voz noster, alta. et quos sancti crucis letare facis honore, eiuscoque perpetuis defende subsidiis. La oración puede terminarse con cualquiera de las tres conclusiones posibles. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Terminada la conclusión, cierra el misal con las dos manos, asegurándose que las páginas estén así al lado del Evangelio. Regresa al centro del altar, besa el altar, gira a su derecha hacia los fieles, extiende y junta las manos, diciendo, Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Ite missa est. Deo gratias. gira hacia el altar. Medio inclinado con las manos juntas sobre el altar, dice el placiat en voz baja. Terminada la oración, separa las manos y besa el altar. Después vuelve a juntar las manos ante el pecho. Entonces, Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. diciendo estas palabras, separa, eleva y vuelve a juntar las manos ante el pecho mientras fija los ojos en el crucifijo y luego inclina la cabeza profundamente al decir
Deus. Gira para quedar de frente a los fieles. Los bendice con la mano derecha haciendo la señal de la cruz en forma vertical, desde la frente hasta el pecho y después desde el hombro izquierdo hasta el derecho. La mano izquierda se pone sobre el pecho. Entonces junta las manos y girando por la derecha se acerca al ángulo del Evangelio. El último evangelio se dice de la misma manera que el evangelio de la misa, salvo que el sacerdote lo lee de la sagra y no del misal. Después de la bendición final, el sacerdote se acerca enseguida al ángulo del evangelio. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Pone la mano izquierda sobre el altar y hace la señal de la cruz con el pulgar derecho mientras dice Initium. Luego pone la mano izquierda sobre el pecho y hace 3 señales de la cruz sobre la frente, la boca y el pecho. Luego lee el último del Evangelio en voz alta, con las manos juntas ante el pecho. In principio erat verbum, verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facto sunt, et sine ipso factum nihil cur factum est. In ipso vitae erat, et vitae erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebre eum non comprehenderunt. Fuit homo missus ad Deo, cui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium perhiberet Illumine, ut omnes crederent per idum. Non erit lux, sed ut testimonium perhiberet Illumine. Erat lux vere, quae illuminat omnem hominem venietum in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non coniovit. In propria venitis sui eum non receperunt. Quod datum receperunt eum, dedites potestatum filios Dei fieri. Quis qui credunt in nomine eius. Apoya las manos sobre el altar y hace la genuflexión hacia la sacra. Cuando dice las palabras, Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eos gloriam quasi unigente Patre, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. al terminar el último evangelio, puede regresar inmediatamente al pie del altar, o puede ir primero al centro del altar, inclinarse al crucifijo del altar y luego descender al pie del altar. Al llegar al pie del altar, se arrodilla inmediatamente sobre la primera grada y reza las oraciones leoninas. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed Las art thou oraciones leoninas consisten en 3 Ave Marías, seguidas por la Salve Regina, un versículo breve y después la oración para la libertad y exaltación de la Santa Madre Iglesia. Después la oración a San Miguel Arcángel y finalmente las 3 invocaciones al Sagrado Corazón. Las oraciones leoninas se recomienda que la gente las rece también con el sacerdote y el monaguillo. we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Most Sacred Heart of Jesus. Have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus. Have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus. Have mercy on us. Al terminar las oraciones, el sacerdote se levanta y asciende al altar. Most Sacred Heart of Jesus. Have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus. Al terminar las oraciones leoninas, el sacerdote se levanta y inmediatamente asciende al altar para recoger el cáliz. Toma el cáliz con la mano izquierda, girándolo para que el lado cubierto esté hacia el altar. Pone la mano derecha extendida sobre la bolsa, inclina la cabeza profundamente hacia el crucifijo y luego desciende al pie del altar. El sacerdote y el monaguillo hacen la reverencia al altar. Si el Santísimo Sacramento permanece, el sacerdote hace la genuflexión en el piso, si no, se inclina profundamente. El monaguillo le presenta el bonete, el sacerdote se cubre la cabeza y ambos regresan a la sacristía. El monaguillo camina adelante del sacerdote. Durante la procesión, el sacerdote debe rezar una oración. Al llegar a la sacristía, el sacerdote y el monaguillo inclinan la cabeza al crucifijo. El sacerdote coloca el cáliz, se remueve el bonete y bendice al monaguillo. Ibe Domine benedicere, Benedicere omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sanctus, et super terra et semper. El sacerdote bendice al monaguillo con una oración tomada del ritual romano y es distinta de la última bendición de la misa. Él debe tener cuidado de no confundir estas dos formas.
Después de bendecir al monaguillo, el sacerdote se remueve las vestimentas. Las rúbricas no indican la manera de remover las vestimentas. Se acostumbra remover las vestimentas a la inversa del orden en que se vistió el sacerdote, besando la estola, el manípulo y el amito. El sacerdote debe guardar el silencio hasta que termine de desvestirse. El sacerdote debe hacer una acción de gracias privada después de la misa. Se recomienda que el sacerdote rece las oraciones que están al principio del misal romano, después de ofrecer el santo sacrificio de la misa. Mientras tanto, el monaguillo puede encargarse del altar. Los cirios del altar se apagan a la inversa del orden en que fueron encendidos. Primero el lado del Evangelio, luego el lado de la epístola. Remueve el misal y las sacras del altar y luego pone todas las cosas de la credencia en la sacristía. El agua que se usó para la misa debe vaciarse en el sacrarium. Finalmente, el monaguillo cubre el altar.